Bien, vamos a ver el tema de funciones en términos general, explicar su definición y también al mismo tiempo ver ciertas observaciones. Para ello, ¿qué vamos a considerar dentro de las funciones? Su definición. Cuando hablamos de función entonces, f de x, lo cual para ya ir sabiendo, eso equivale a decir el valor del y. Entonces, para que sea una función, ¿ya? Entonces, la definición es la siguiente. Para todo valor del conjunto de partida, es decir, eso significa que sería nuestro conjunto inicial, en otras palabras, la preimagen. La preimagen debe existir una única imagen. Bien, entonces es el concepto de una función, ¿ya? Que para cualquier valor, ¿cierto? Para todo valor del conjunto de partida debe existir una única imagen, ¿ya? O sea que yo esta definición, como al menos la asocio a una lista de precios, ¿ya? A una lista de precios. Claro, porque yo voy a un negocio común y corriente y yo veo cada producto asociado, ¿cierto?, a un respectivo valor. O tan claro ir al supermercado, ¿cierto?, y comprar el pan en el supermercado y resulta que el pan, ¿cierto?, distintamente sea pan integral, sea batido, sea yuya, cada uno de esos tiene su respectivo precio y por lo tanto yo no puedo mezclar un pan con el otro. Simplemente tengo que por separado porque cada uno de ellos tiene un producto distinto. Así que si los vamos a un diagrama, ¿cierto?, de la forma así, vamos a tener que los elementos que conforman el primer conjunto, ¿ya?, son conocidos como preimagen, justamente, como preimagen, y los elementos que conforman el conjunto de llegada, en este caso el conjunto B, van a ser los elementos, ¿cierto?, que serían conocidos también como imagen, ¿ya? Entonces estos elementos como preimagen y estos otros elementos como imagen. Para que sea función, la definición dice que todo elemento, ¿cierto?, para todo elemento del conjunto de partida o conjunto inicial, es decir, si yo acá tengo el A, el B, el C y el D, cada uno de estos elementos deben, ¿cierto?, tener un valor asociado en el conjunto de llegada, ¿ya? O sea, entonces deben tener una imagen única. Por tanto, si acá hacemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, significa entonces de que el A quizás se va con el 2, ahí está, el B se va con el 1, el C se va con el 3, y hasta este momento, si yo lo dejo tal cual, no sería una función. ¿Por qué no sería una función? Porque el D no está asociado con ningún valor. Pero en cambio, si lo completamos ahora y el D se fuera con el 5, entonces esto sí sería una función. Producto de que al tenerlo, ¿cierto?, asociado todos los elementos del conjunto de partida con un único valor del conjunto de llegada, entonces sería función. Si en cambio yo ahora tomara el valor, ¿cierto?, tomara el valor de C y también lo asociara ahora al valor de 4, en ese momento no sería función, ¿ya? O sea, con el simplemente hecho de que el C ahora se va al 4, además de estar asociado al 3, ya no sería función, ¿ya? Así que la definición es esa,
que para todo elemento del conjunto de partida debe tener un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces partimos entonces viendo justamente el concepto de función asociado a una lista de precios. Ya también debemos de destacar, ¿cierto?, como lo escribí al comienzo, que se representa como un f de x y donde ese f de x siempre va a valer el i. ¿Qué otra cosa podemos destacar con respecto a esto? Podemos destacar que los elementos que están en el conjunto de partida, ¿ya?, estos conforman el dominio de la función. Dominio de la función. En cambio, los elementos que están en el conjunto de llegada conformarían, ¿cierto?, parte, ¿cierto?, del dominio, ¿ya? O más bien serían el codominio. El codominio de la función. Puse codomi de la función. O sea que con esto quiero hacer énfasis en que no todos los elementos que están en el conjunto de llegada conforman el recorrido, ¿ya? Entonces, solamente el recorrido de la función son los elementos que se ocupan. Son los elementos que se ocupan de esta expresión, ¿ya? O sea, del codominio, ¿ya? En este caso, el codominio sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero el recorrido de la función sería el 1, el 2, el 3 y el 5. Porque el 4 no está siendo ocupado. Es la única diferencia. Como el 4 no se ocupa, entonces no formaría parte del recorrido. No forma parte del recorrido. Bien, entonces eso es lo que hay que ir asociando. Ahora, notar que la función se lee f de x, o sea que está en función de x, ¿ya? Y eso es igual al valor del i. Justamente si nosotros lo vamos a un plano cartesiano, vamos a tener nuestro eje x y nuestro eje y. Al eje x se le conoce también como el eje de las abscisas y al eje y se le conoce como el eje de las ordenadas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿ya?, como por ejemplo, no sé, así, una recta, en este caso, que sabemos identificarla, en este caso podemos ver que para cada valor del eje x, ¿ya?, es decir, para este valor en el x, si nosotros subimos a su gráfica y la interceptamos, miramos para el lado y tendrá asociado su valor respectivo en el y. Es decir, para este valor a, su valor en el i será b. Luego, si tomamos este valor y lo vamos a la gráfica, ¿cierto?, le interceptamos acá y tendríamos su valor respectivo en el i, ¿ya? O sea, para cada valor tenemos siempre un valor asociado, para cada valor del x, un valor asociado en el i. También hay un tip, ¿cierto?, para saber si es que una resta es, para si una gráfica es o no una función, ¿ya? Y ese tip es que tú, al conocer la gráfica, puedes trazar rectas paralelas al eje y. Y si es que estas cortan en un solo punto, se dice que esa gráfica corresponde a una función, ¿ya? Así que por tanto, al menos obviamente sabemos que las restas son funciones, ¿ya? En cambio, si nos vamos por ejemplo a otra figura, tenemos acá, y supongamos que nos hacen la siguiente figura, ¿ya? Entonces tú puedes ver, claro, por el concepto de función, que tú puedes ver que para este valor de x tendríamos asociado este valor respectivo en el y, ¿ya? Y en cambio para ese mismo valor de x tendríamos asociado este valor también en el y, ¿ya? Así que por lo tanto, entonces bajo la definición sabemos que esta gráfica no sería una función. Pero si queremos aplicar, ¿cierto?, lo que dijimos recién, que si yo conozco la gráfica puedo trazar rectas paralelas al eje y si es que veo que estas cortan en más de un punto, entonces esto no sería una función, ¿ya? Entonces ese es un tip que uno puede usar.
o se sabe la definición, que es muy importante, pero también lo pueden sacar de forma, ¿cierto?, gráfica, ¿ya? Bien, entonces este es el concepto, digamos, como de función, ¿ya? Y nosotros las funciones las podemos también clasificar, ¿ya? Entonces una función, ¿ya?, puede ser de forma creciente, puede ser de forma decreciente y también puede ser de forma constante. Esta es la clasificación, digamos, como inicial que uno le puede dar a este tipo de funciones. Se lo llamamos a un plano. Entonces la función creciente tendría que ser, por ejemplo, de esta forma, ¿ya?, donde se puede ver que a medida que el x aumenta, ¿ya?, recuerden que este es el eje x, este es el eje y, abscisas y ordenada, y se puede ver que a medida que el valor del x aumenta, ¿ya?, aquí para este x tenemos asociado este y, pero este x es más grande y ahora tenemos un valor del y asociado más grande. Así que por lo tanto, entonces se podría decir que estaría creciendo. En cambio, si vemos la función decreciente, podría ser un ejemplo de este estilo, así, donde podemos observar que para este x que es muy pequeño, tenemos asociado este y que es bien grande. En cambio, para este x que es más grande que el anterior, tenemos asociado este y, que es cierto que es más pequeño, e inclusive para este x que es más grande, en este caso tenemos asociado un valor de y que estaría en la parte negativa. O sea que entonces que a medida que vamos aumentando el valor del x, el valor del y va disminuyendo. En otras palabras, podríamos decir que una función decreciente se comporta como una proporcionalidad inversa, es decir, uno aumenta, el otro disminuye, y la función creciente se podría comportar como una proporción directa, porque al aumentar una variable, la otra variable también aumenta. Y la función constante no es más que una función de este tipo, ¿ya?, donde siempre para cualquier valor de x que nosotros queramos ocupar, para este valor de x, vamos a tener asociado este valor del y. Para este también el mismo valor, para este el mismo valor, e inclusive para el valor 0 el mismo valor, para los números negativos. O sea que siempre, no importa el valor del x, pero vamos a tener siempre asociado el mismo valor del y. De hecho, podemos entender que este tipo de función es de la forma y igual a k, siempre, de esta forma. Esto quiere decir igual a k, y ese k es justo donde corta al eje y, ¿ya?, siempre donde corta al eje y. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros ya vamos viendo que en estricto rigor, dentro de las funciones, particularmente debemos de recordar lo que es la recta, ¿cierto?, porque va a estar asociada particularmente a la función lineal y la función afín, y en este caso también a la función constante, ¿ya? Entonces, esta era la clasificación inicial que uno le entregaba a este tipo de funciones. Luego veamos en qué consiste evaluar una función, ¿ya?, que es otra cosa que debemos de saber, evaluar una función. Entonces es algo tan sencillo como cambiar el valor de x que nos dan en la función. En la función dada. Este valor de x que yo digo que nos dan, ¿ya?, que nos dan, este valor de x te lo entregan, pero no te dicen que x vale 5, sino que te lo dan entre paréntesis. O sea, te dicen f de 5, ¿no? O sea que entonces si nosotros lo vamos a la función, ¿ya?, la función es f de x, pero ahora me dice f de 5. Entonces tú tienes que asociar que en vez de x ahora vale 5. Por lo tanto, si yo tengo una función, por ejemplo, x más 3, ¿no?, esta función, y a mí me dicen calcule el f de 5, entonces ya no vale x, ahora vale 5. Así que 5 más 3, entonces decimos que cuando calculamos el f de 5, la respuesta es 8. Si me dice a mí calcule el f de menos 1, entonces ya no vale x, ahora vale menos 1.
más 3, entonces el f de menos 1 sería entonces 2, los cuales recordemos que representarían a los valores del i, y por lo tanto nosotros podemos escribir siempre como un punto con componente en x y en y a, b, por hacer un ejemplo. Bien, entonces en ese sentido, dentro de las funciones podemos ver justamente que evaluar es eso. Si nos piden evaluar una función y esta función me dicen f de a más b, ya no vale x, ahora valdrá a más b. Si me dicen que evalúe f de x menos 2, entonces ya no vale x, ahora valdrá x menos 2. Es decir, lo que te colocan dentro de paréntesis es el valor que va a representar al x. Pero algo importante de destacar es lo que aparece aquí. La función que me están entregando es de la forma f de x. O sea, para mí f de x como la función original, o como la expresión que representa a la función original. En cambio, si estuviera en vez de esta forma, ¿ya? Y estuviera como f de x menos 2, así, entonces yo aquí en este caso no podría reemplazar directamente el f de 5, si me lo hacen calcular, no podría yo hacerlo. Tendría que hacer otro procedimiento, ¿ya? Es decir, que cuando yo llego y evalúo dentro de una función es porque conozco la función original, ¿ya? Es decir, entonces, si por ejemplo me dan f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1 y me dicen a mí determine el f de 0, no hay problema. Yo voy, digo que 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1, resuelvo y me queda 1 en este caso. O sea entonces que me da el punto que cuando el x toma valor 0, el y vale 1. Luego, cuando me dicen calcule el f de 1, por ejemplo. Entonces, nuevamente, yo voy, reemplazo 1 al cuadrado, más 2 por 1, más 1. Notar que he puesto paréntesis, justamente por si es que hay potencias o productos que resolver, el uso de paréntesis al momento de evaluar una expresión es importante, para no comernos los signos. Así que por lo tanto, acá me quedaría 1, más 2, más 1, o sea, me quedaría 4. Por lo tanto, se da el punto 1,4. ¿Bien? Y así sucesivamente. De hecho, uno también para graficar cualquier función, o sea que a partir de esto, nosotros podemos decir que luego para graficar cualquier función, uno puede construirse, ¿cierto?, una tabla donde le asigna valores al x, evalúa entonces para ese valor y lo que estaría obteniendo es el valor del y. O sea que uno puede hacer cualquier valor, ya sea la gráfica que ustedes tengan que realizar, donde simplemente ustedes escogen valores. Por lo general yo suelo ocupar del menos 2 al 2, pero puede ser cualquier valor. Lo evalúo y los valores que obtengo en el y luego lo llevo a un gráfico, ¿cierto? Y por lo tanto en un plano cartesiano yo representaría los valores, ¿cierto?, obtenidos, y puedo saber, ¿cierto?, más o menos cuál es la función. Esto que está acá, el hacer la tabla, es lo que se le conoce, ¿cierto?, dentro de las funciones como a la vieja confiable. Esto es como la vieja confiable. ¿Por qué la vieja confiable? Igual como la fórmula de la ecuación de segundo grado. Porque en estricto rigor, si a mí me dan la gráfica de una función y me preguntan en términos PSU cuál es la función que representa esa gráfica, yo podría hacer el método desesperado y podría yo pescar mi primera alternativa, darle valores y yo graficarla y ver si se aparece la gráfica que me dan. Y así con cada una. O sea, es bien desesperado, pero lo podemos tener bueno. Solamente que lo vamos a demorar mucho tiempo. ¿Ya? Pero es una de las soluciones. Y lo otro, también más vivito, sería también si que la figura que me están entregando tiene ciertos valores. Es decir, quizá a mí me entregan una figura de esta forma. Me entregan una figura de esta forma. Y quizás en la figura sale que aquí sale un 3, por hacer un ejemplo. Y quizá acá sale un 1 y aquí sale un 4. Entonces eso también me ayuda. O sea, yo sé que esto es una función cuadrática, pero en este momento, como estamos aprendiendo a las funciones en general,
puede ser que si a mí me da la gráfica y me dicen cuál de las siguientes funciones la representa, yo en vez de estar pescando una por una, ¿cierto? Y haciendo su respectiva tabla y queriendo graficarla, podríamos mejor también evaluarla, ¿ya? O sea, eso también es otra cosa que uno puede ocupar. Es decir, uno tomaría el valor cero de tu función, lo reemplazaría en cada una de las funciones que tenemos y al hacerlo me tendría que dar 3. Si no me da 3 no me sirve esa función. Ya, si me da más de dos funciones que cumpliría que para valor de x0 la respuesta te da 3, entonces tendríamos que tomar el valor 1. ¿Ya? A lo que yo voy es que dentro de las funciones que me estaría analizando, a lo mejor hay una que dice x más 3 y a lo mejor hay otra que dice x al cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, en estas dos ejemplos que me están dando como alternativa, cuando yo digo si el x vale 0, el y tiene que darme 3, las dos cumplirían esa condición. ¿Ya? Pero en cambio, luego tendría que entonces analizar otro punto. ¿Ya? Y ahí así tendríamos que ver cuál es la opción correcta. ¿Ya? Entonces, pero esa es una forma fácil de aplicar, en vez de yo graficarlo finalmente, también la vieja confiable podría ser que yo lo evalúe, ¿ya? Finalmente. O sea que en el sentido de construir la tabla, me sirve tanto porque yo lo quiero graficar o porque yo al momento de evaluar me tiene que dar el valor que el gráfico me está dando asociado. Ya sea que me dan los valores numéricos o también algunas veces no nos dan valores numéricos, pero, ¿cierto? Nos señalan de acuerdo al gráfico que son valores positivos o valores negativos. ¿Ya? Entonces eso igual es importante a destacar. Vamos a... Bien, entonces, ahí tenemos cómo se evalúa una función y al mismo tiempo ya hemos destacado que cualquier función lo podemos hacer de esa forma, evaluando, donde el valor que yo reemplazo es siempre en el x, ¿ya? O si sale f de t, entonces tengo que reemplazarlo donde aparezca t. Pero habíamos dicho, ¿cierto?, que cuando la función no estuviera de esta forma, como f de x igual x al cuadrado más 2, por ejemplo, cuando no estuviera de esta forma, sino que estuviera como f de x menos 1 igual a x al cuadrado más 2x, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, cuando a mí me preguntan aquí f de 2, yo venía y este 2 lo reemplazamos en el x, ningún problema. Pero cuando en este problema me preguntan por f de 2, por ejemplo, yo no podría tomar este 2 y reemplazarlo, ¿cierto?, en las x. Eso no se puede hacer, ¿ya? No puedo reemplazarlo en las x directamente. Lo que debo hacer es tomar mi 2 e igualarlo a la cantidad que está en el paréntesis de la función, ¿ya? O sea, vamos a tomar entonces nuestro 2 y lo vamos a igualar al x menos 1. Y de ahí despejar que el x vale 2 más 1. Por lo tanto, en este caso el x valdría 3. Al decir que el x toma valor 3, ahora sí, este número va a ser el que vamos a usar para reemplazar ahí, ¿ya? O sea, este es el valor que realmente vamos a reemplazar. Por lo tanto, en este sentido, al calcular el f de 2, ¿cierto? No vamos a meter nosotros el valor de 2 ahí, sino que lo que vamos a meter es el valor de 3, así que sería 3 al cuadrado más 2 por el valor del x, que sería 3, ¿ya? Es decir, en este caso 9, más 3 por 2 me daría 6, eso me quedaría 15. Bien, entonces hay que ir haciendo diferencias. Me dan el f de x, evaluamos al tiro. Me dan a mí el valor del f y me dicen x menos algo o x más algo, entonces yo igualo el valor que me están pidiendo a lo que está dentro del paréntesis de la función dada. Ahora, también te podrían preguntar por la expresión. O sea, dada esa función, te podrían hacer la pregunta de cuánto vale la función original. ¿Ya? Es decir, cuánto vale. Así que hay dos formas de hacerlo. La primera es evaluar, ¿cierto? Diciendo de que vamos a cambiar lo que está dentro del paréntesis, en este caso x menos 1, lo vamos a cambiar por una u, cualquier variable.
Y de hecho vamos a despejar el valor de x en función de esta u. Así significa que esta x sería u más 1. Ahí está. En vez de entonces de tener el valor de x, sabemos que eso equivale a u más 1. Por lo tanto, mi función f de x menos 1 igual x al cuadrado más 2x quedaría cambiar así. En vez de f de x menos 1 sería f de u, porque x menos 1 vale u. En vez de x, eso vale u más 1 al cuadrado más 2 por el valor de x, que sería u más 1. Entonces, este u más 1 al cuadrado quedaría u cuadrado más 2 veces u más 1. A multiplicar acá quedaría 2 veces u más 2. En otras palabras, me estaría quedando u cuadrado más 4 veces u más 3. Ese sería nuestro f de u. Luego, esto se vuelve a cambiar por un x. Es decir, f de u sería x. Simplemente es como que estamos evaluando en x. ¿Y eso qué significa? Que ya no vale u, ahora vale x. Así que me quedaría x al cuadrado más 4x más 3. Y esto que yo acabo de encontrar sería la función original, ¿cierto? La función original. ¿De qué me sirve también conocer la función original? Me sirve porque yo ahora podría calcular el f de 2 que me estaban pidiendo y calcularlo directamente en mi función original, es decir, 2 al cuadrado más 4 por 2 y más 3. 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8 y más 3. Podemos comprobar que eso efectivamente es 15. ¿Correcto? Ahora, claro, yo aquí algebraicamente he resuelto, ¿cierto?, la función, pero podría, supongamos que a mí me dicen encuentre la función f de x, es decir, encuentre esta función, y me dan dentro de las opciones, me dicen que el f de x es x más 1, me da la opción 2, me dicen que f de x es x al cuadrado más 1, la C me dice que f de x es x al cuadrado más 4x más 3, la opción D, f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 3, y la opción E, f de x, x al cuadrado más 4x menos 3. Ya, supongamos que me dan esta alternativa. Entonces me dicen, dada la siguiente función, f de x menos 1 igual a x al cuadrado más 2x, encuentre la f de x. Entonces, y supongamos que con respecto al álgebra no me va muy bien, ¿cierto? O me complica un poco trabajar con las letras. Entonces, ¿cuál sería el consejo en este caso? Sería que tú inventaras que vas a evaluar, en este caso, un f de 2. Es decir, que tú dijeras que vas a calcular un f de 2. ¿Ya? Lo mismo que acabamos de hacer acá. Es decir, vamos a calcular un f de 2. Pero que tú entendieras que ese f de 2 no lo podrías tú reemplazar en la función que te están entregando, puesto que no dice f de x, que es justamente la que te piden. A lo que yo voy es que al querer yo reemplazar un f de 2, calcularlo, no lo podría hacer. Entonces yo sí me acuerdo que ese valor se igualaba a lo que estaba dentro del paréntesis, se despejaba ese valor de x, y ese x era el que se evaluaba en la función que me estaban entregando. Entonces lo hacíamos, ya lo evaluamos ahí, en esta palabra está acá evaluado, y la respuesta que me da es 15. Esto significa que si yo voy ahora directamente con mi valor 2, ¿ya? Si yo voy directamente con mi valor 2, es decir, el que me están dando, a mi supuesta función también tendría que darme 15. Así que entonces simplemente yo ingreso con el valor de 2, ¿ya?, directamente aquí en el valor de x, y en este caso me queda 3. Así que no puede ser entonces la opción A. La descartamos. Ingresamos entonces aquí el valor de 2, entonces sería 4 más 1, sería entonces 5. Tampoco podría ser esta función. Ingresamos acá con el valor 2 en cada uno de los x, y obviamente esto quedaría 4, acá me quedaría 8 y aquí me quedaría 3, sumado me queda 15. Entonces esta es la respuesta correcta. Hay que tener cuidado así. Puede que otro valor, al hacer lo mismo, también me quede como resultado 15. En ese caso, inventamos otro valor. Pues decimos, vamos a calcular un f de 4.
volvemos a igualar el 4 a x menos 1, volvemos a despejar un valor de x, volvemos a evaluar ese valor de x y la respuesta que me dé en ese caso la volvemos a determinar con el valor real que era 4 que usamos. Bien, bueno, en este caso, en el ejemplo que estoy inventando, efectivamente es la C. Pero lo podemos hacer de forma algebraica, ¿cierto? Es decir, yo lo planteo, yo lo resuelvo, pero también podríamos usar un valor numérico, entendiendo que yo sé que cuando dice f de x ya estaría listo, o cuando dice f de x menos algo más algo, entonces yo tendría que siempre igualarlo. Bien, entonces veamos ahora la composición de funciones. Composición de funciones. Entonces en este caso te dicen f o g de x, así. Lo que deben ustedes saber es que la primera letra siempre se deja fuera, en este caso f. Y luego en un paréntesis se junta la otra letra con lo que tengan fuera del paréntesis general. En este caso tengo x. Entonces lo que te están pidiendo, en otras palabras, es evaluar en la función f, el valor de x, porque cuando tú dices f de x, entonces la función f cambiamos el valor de x. Acá lo mismo, entonces evaluar en la función f el valor de x, ¿ya? El cual corresponde al valor, ¿cierto?, de g de x. Eso es lo que me están pidiendo. O sea, me están dando, por ejemplo, dado un f de x igual a un x al cuadrado más x, y me dicen que g de x es x menos 1. Y me dicen determine el f o g de x, que en este caso. Entonces aplico que la primera letra la dejo afuera, f, paréntesis, entonces junto el g de x. Esto quiere decir que en la función f yo voy a evaluar el valor de g de x, pero acá justamente dice que el g de x toma valor x menos 1. Entonces ese es el valor de lo que yo tengo que reemplazar en mi respectivo x de la función f. Así que me voy a la función f, que es x al cuadrado más 1, pero ya no vale x, ahora vale x menos 1, eso va al cuadrado, más el valor de x, pero ya no vale x, ahora vale x menos 1. Obviamente resolvemos x al cuadrado menos 2x más 1, más x menos 1, se cancelan los 1, se reducen los x y me quedaría menos x. Y ahí estaría la función f o g de x. ¿Bien? También me podrían haber dicho desde un comienzo, determine el f o g de 2. Así me hubiesen dicho a mí, desde un comienzo. Entonces se hace exactamente lo mismo, es decir, dejamos la primera letra afuera, juntamos el g con lo que tengamos afuera, entonces un g de 2. Si la diferencia es que yo ahora, que conozco un valor numérico, yo me voy a la función g y la evalúo para cuando vale 2. Entonces en la función g, que dice x menos 1, yo calculo el g de 2, que sería 2 menos 1, la respuesta sería 1. O sea, me están pidiendo el f de 1, eso me están pidiendo. Me voy entonces a la función f y la evaluamos en 1. En este caso me daría como resultado 2. Obviamente yo acá he puesto la f o g de x, pero podría también estar al revés, ¿ya? Esto quiere decir que podría perfectamente darse ese caso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dieran a calcular una de estas dos funciones? ¿Ya? Esto quiere decir, vamos a... Espera un momento. Agregamos varias mejor. Entonces, ¿qué sucede si a mí me dan, ¿ya?,
dado un f de x que sería x al cuadrado más x y un f o g de x que sería x al cuadrado menos x, y nos piden encontrar el famoso g de x. ¿Ya? Entonces, dos opciones, pues. O nosotros, ¿cierto? Sabemos el mecanismo de esto, así que lo construimos nosotros. O según las alternativas, ya supongamos que me dicen que g de x vale x al cuadrado. La alternativa B me dice que g de x es x al cuadrado más 2. La alternativa C me dice que g de x es x menos 1. Y la alternativa D me dice que g de x es x más 1. Y la alternativa E dice que g de x es x al cuadrado menos x más 1. Puedo inventar cualquier cosa. Entonces yo tengo dos opciones. Lo hago yo, ¿cierto? Es decir, yo determino quién es el g de x, pero también podría aplicar el método del desesperado acá en este problema y asumir que mi g de x, por ejemplo, asumir, ¿ya? Sería la opción C, digo yo. Eso lo podría yo asumir. Decir, mi g de x equivale a x menos 1. Entonces yo ahora tendría que comprobar que si efectivamente mi g de x vale x menos 1, me da entonces a mí esta expresión que está acá al momento de yo hacerlo. Entonces yo tomaría mi f o g de x, ¿ya? Que sería que dejamos la letra f, juntamos el g de x, estamos asumiendo que el g de x vale x menos 1, me voy a mi función f, es decir, ya no vale x, ahora vale x menos 1, entonces al cuadrado, más ya no vale x, ahora vale x menos 1, resolvemos esto, x al cuadrado menos 2x más 1, más x menos 1, se te van los 1, te quería x al cuadrado, se reducen las x, te quería menos x, y efectivamente le hemos, ¿cierto?, achuntado, ¿cierto?, a que mi función g de x que yo andaba en busca tendría que ser entonces x menos 1, porque al ser ese valor se estaría cumpliendo que el f o g de x es x al cuadrado menos 1. ¿Ven? Entonces le apuntamos a la siempre C y estaría correcto. Entonces acá el método del desesperado también sirve bastante. Pero obviamente la idea era que yo supiera, ¿cierto? Bueno, quizás no estaré evaluando cada función, en este caso me la jugué por la C, sino que yo supiera que el f o g de x es el f, ¿cierto?, del g de x. Y aunque suene ridículo, ¿ya?, yo lo que voy a hacer es que en mi función f voy a evaluar que ya no vale x, ahora vale g de x. ¿Ya? Porque recuerden que dentro de la función tú evalúas el valor que está dentro del paréntesis y puede ser cualquier cosa. Tú tienes que entender que ya no vale x, sino que ahora vale eso. Así que mi función x, f dice x al cuadrado, pero ya no vale x, ahora vale g de x. Así que eso va al cuadrado, ¿ya? Vamos a hacer ahí que está al cuadrado. Más el valor de el x, que en este caso tendría que ser el g de x. Ahí está el g de x. Pero resulta que si esto nosotros lo tomamos, ¿cierto?, y lo igualamos a lo que me están entregando, porque el enunciado dice que el g de x, el f o g de x vale x al cuadrado menos x. Eso es lo que estaría valiendo. Así que por lo tanto, lo que yo debo determinar es que me quede solamente el g de x expresado como tal, ¿ya? Entonces, si trabajamos esto que está acá, ¿cómo lo relaciono? Digo, debo despejar el g de x, pero en este caso me queda al cuadrado. Entonces viene siendo quizás por ahí un poquito más complicado en el sentido de que yo voy a dejar acá g cuadrado de x más g de x menos, y pondría a este lado como x al cuadrado menos x, ¿ya? Porque todo esto pasa para este lado como negativo, igualado a 0. Me queda como una ecuación de segundo grado, por decirlo así. ¿Ya? Donde el valor de la, ¿cierto?, es 1, porque es el que acompaña al g de x al cuadrado. El valor de b es el que acompaña al g de x, que representaría como la x, sería también 1. Y el valor de c sería todo el término libre, o sea, el x al cuadrado menos x con el menos que está en paréntesis.
y luego tendríamos que usar la vieja confiable, ¿cierto? La fórmula, y con esa fórmula lo que nosotros estaríamos encontrando es nuestro g de x, porque g de x sería igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces el ac partido por 2a, ¿ya? En este momento, hacer esto, créeme que entre hacer esto y haber asumido que la respuesta era la C, era mejor haber hecho eso. O inclusive hasta con cualquier alternativa, ¿ya? Pero en este momento de quizás estar haciendo esto no me sería muy conveniente. Pero hay otras veces que obviamente tú lo planteas algebraicamente, lo resuelves y te queda despejado al tiro, ¿ya? Pero resulta que en este caso en particular, a menos yo no lo haría. Yo haría simplemente, asumiría su valor, ¿ya? Empezando justamente por las restas, o después por la alternativa A y después por la alternativa D, ¿cierto? Pero empezando por eso. Bien, entonces ahí tenemos cómo calculamos una composición de funciones. Para terminar de hablar de las funciones, hablemos entonces de las funciones que son inyectivas, funciones epiyectivas y funciones biyectivas. Es decir, que la función también se puede ahora clasificar de tres formas distintas, ¿ya? Como función inyectiva, o también se le conoce como función 1 a 1, 1 a 1, la función epiyectiva, ¿ya? O también sobreinyectiva, y la función biyectiva. Bueno, se le conoce como función inyectiva siempre cuando se cumpla esto, que tú al calcular un f de a y al igualarlo a un f de b, se obtenga que el a es igual al b. O sea que ustedes pueden demostrar que una función sea o no inyectiva determinando un f de a e igualándolo a un f de b, y si llegamos a la expresión que a es igual a b, se dice que es una función inyectiva. Bien, se le conoce como función 1 a 1 porque en términos del gráfico, aquí de esta forma, para cada elemento del conjunto de partida debe haber una única imagen. Ese es el concepto de función. Pero si yo ahora tuviera la siguiente forma, es decir, el A se va con el 1, el 2 se va con el 3, o sea, el B con el 2 y el C con el 3, esto sería una función inyectiva, ¿ya? Porque cumple el concepto de 1 a 1. En cambio, si yo la C la llevara al 2, ¿ya? Seguiría siendo función, ¿ya? No rompe ese esquema, pero no sería inyectiva porque el 2 está siendo ocupado por el B y por el C. Entonces no es 1 con 1, o sea, todo elemento debe estar relacionado con un único elemento en el conjunto de llegada, ¿cierto? Ese es el concepto de función, es decir, que todo elemento tiene que estar relacionado, para el otro lado, con un único valor, ¿ya? Por tanto, esto sí sería función. Pero si a clasificarla como función inyectiva, que es función 1 a 1, no me serviría porque el C estaría siendo con el 2 y el B también con el 2. En cambio, si nos devolvemos, ¿cierto?, al valor como lo teníamos original, eso sí sería una función. En otras palabras, yo suelo decir que estos que están acá, los elementos del conjunto de llegada, tienen que ser fieles, ¿ya? Pero puede existir uno de ellos de forma triste. Claro, no tiene pareja en el fondo, ¿ya? Podría darse esa situación, ¿ya? En términos de tips, también podríamos nosotros decir que las funciones que son inyectivas, como por ejemplo, yo tengo claro que la función lineal o función afín, las rectas, son funciones biyectivas, y vamos a ver que es biyectiva porque también es inyectiva y epiyectiva. Entonces hay un tips que si tú conoces la gráfica o tú lo graficas, trazas rectas paralelas al eje X y estas deben cortar a lo más en un punto. Eso entonces indicaría que sería una función inyectiva. ¿A qué se refiere una función epiyectiva o sobreinyectiva? En este caso te voy a recomendar que lo asocies también, ¿ya?, asociar al recorrido de la función, al recorrido que te entregan.
¿ya? De la función. Si te entregan un recorrido y te preguntan cuál de las siguientes funciones es epiyestiva, lo que hay que hacer es determinar el recorrido de esa función. Y si el recorrido coincide con el que te están declarando, entonces se dice que es una función, en este caso, epiyestiva, ¿ya? Es una forma de identificarlo. Ahora, en términos de diagrama, tendríamos nosotros nuevamente una especie así, pero ahora tendríamos nosotros el A, el B y el C, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? En este caso, y bueno, hagamos el 1, el 2 y el 3. Entonces, en este caso, y aquí vamos a hacer la letra D. En este caso vamos a tener lo siguiente. El A se va con el 2, por ejemplo. El B se va con el 1. El C se va con el 3. ¿Ya? Hasta el momento, esto no sería una función porque el D no está siendo ocupado. ¿Ya? Imaginemos que de momento el D no estaría. Entonces, también podríamos, si el D no estaría, podríamos decir que esto sería una función inyectiva porque sabemos que están asociados a un solo elemento del otro lado, eso es concepto de función, pero además se cumple como uno con uno, o sea, que cada uno está con uno, ¿ya? Pero, si es que tenemos el D y este lo asociamos también con el 2, también seguiría siendo función, pero ahora ya no sería una función inyectiva, sino que sería una función epiyectiva, porque los elementos del conjunto de llegada están siendo ocupados con al menos un elemento del conjunto de partida. Eso dice la definición. En otras palabras, yo también suelo decir que ahora estos que están acá son todos felices. Al decir que son todos felices, es decir que acá ninguno está vacío. Ninguno está vacío, ¿ya? O no siendo ocupado. Pero además también pueden ser infieles. Claro, ahora lo veo así como que infieles. O sea, pueden tener más de una pareja del otro lado del conjunto de partida. Bien, entonces eso también me ayuda bastante al momento de determinar si una función es epiyectiva en este caso o no. También podemos nuevamente trazar nosotros en un problema restas paralelas al eje X nuevamente, y acá el tips es que estas deben cortar a lo menos en un punto, a lo menos en un punto, ¿ya? Si corta más de un punto, mejor, ¿ya? Entonces va a ser epiyectiva. En cambio, anterior era cortar a lo más en un punto, así que si no cortaba en ningún punto también se podría considerar. Y finalmente, la función biyectiva no es más que un trámite, porque para ser función biyectiva tendría que ser, en otras palabras, inyectiva y tendría que ser epiyectiva. O sea, entonces tendría que cumplirse la inyectividad y tendría que ser epiyectiva, ¿ya? Si es que es a la vez, ¿ya? Estas dos cosas tienen que ocurrir simultáneamente. Si eres inyectiva, pero no epiyectiva, entonces no eres biyectiva. Al revés, si te dice que una función ya es biyectiva, se deduce que es inyectiva y que es epiyectiva. Por lo tanto, si usamos el tips, esto de que nosotros decimos, ¿ya? Yo por ejemplo tengo claridad de que las restas son funciones biyectivas, sí o sí. Entonces, si usamos el tip de trazar restas paralelas al eje X, ¿ya? Estas en la función epiyectiva decíamos que cortaban a lo más en un punto. En la función epiyectiva decíamos que cortaban a lo menos en un punto. Entonces la función biyectiva es la intersección de esas dos definiciones. Es decir, tiene que cortar solo en un punto, ¿ya? Debe cortar y solo en un punto, ¿ya? Entonces en este caso, todas estas restas que yo tracé de forma paralela al eje X efectivamente estarían cortando a mi función, que yo sé que es una resta o una función afín, y yo sé que cortarían en un solo punto, por tanto sería una función biyectiva. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Bueno, hablemos ahora de la función inversa. Función inversa, que es f a la menos 1 de x. Para determinar la función inversa, ¿ya? Simplemente hay que despejar al x. Hay que despejar al x, ¿ya? Es decir, de la función que te den, por ejemplo, dado un f de x
igual a x al cuadrado más 3, por ejemplo, y te dice a ti encuentre f a la menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este f de x, lo vamos a reemplazar por y, entonces tendríamos x al cuadrado más 3. Vamos entonces a dejar y menos 3 a un lado y al otro lado x al cuadrado. Como yo ando en busca de x, aplicaré raíz cuadrada, entonces me quedaría y menos 3 dentro de una raíz, y acá me quedaría el valor de x, ¿ya? Probablemente quedaría más menos x, pero dejamos simplemente el más x, y ahí tendríamos nosotros despejado el valor de x. Por lo tanto, nuestra función inversa sería la raíz cuadrada de x menos 3. Notar que ahora volvía como a x. Claro, otra vez simplemente le cambio a ese valor. Y ahí tendríamos nosotros su función inversa. Bien, ahora, justamente, y para ir finalizando, hablemos en términos general del dominio y recorrido de una función. Dominio y recorrido de una función. Entonces, el dominio son los valores del x. Son los valores que se pueden ocupar en el eje x, el eje de las abscisas, en el eje x, que hacen que siempre exista un valor en el y, un valor en el eje y, el eje de las ordenadas. Por lo tanto, esto me ayuda a mí a entender que si es que yo veo que hay un valor que hace que no pueda obtener un valor en el y, entonces tengo que quitármelo de mi dominio. Y por esa razón siempre, cuando son funciones que no son fraccionarias, como por ejemplo f de x igual a un 2x más 1, o un g de x igual a un x al cuadrado más un 2x, por ejemplo, ¿ya? No veo esta en particular, yo sé al tiro que el dominio de estas funciones son todos los reales. O sea que yo puedo usar cualquier valor, inclusive el 0, valores negativos, ¿cierto? Y yo siempre voy a poder obtener su respuesta. En cambio, si fueran fracciones, como por ejemplo h de x igual a 2 partido por x menos 1, un y de x igual a un 2x más 1 partido por x al cuadrado menos 1, así. Entonces, en este caso, como son funciones donde son fracciones, yo tengo que acordarme que abajo de una fracción no puede quedarme 0. Así que, en este caso, yo diría que son todos los reales menos el valor que identifico que me hace que me dé 0. Entonces, 1. Lo quito. No puedo usar el 1. Cualquier otro número que ocupe, no hay problema. Pero no puedo usar el 1. En este otro caso, si estamos analizando el dominio, también vamos a decir que son todos los reales menos el o los valores que hacen que te den 0 abajo. No me interesa la parte de arriba. Ya, no me interesa. Arriba puede ser cualquier cosa, negativo, positivo, inclusive el 0. Pero abajo, como el resultado no puede quedarme 0, debo entonces yo identificar qué valor hace que se cumpla eso. Así que por lo tanto, lo que hago es tomar intencionalmente lo que esté abajo e igualarlo a 0. ¿Ya? Y así despejo el valor que cumpliría dicha condición. Bueno, en este caso podríamos aplicar el método que dejamos el x al cuadrado igual a 1, aplicamos raíz cuadrada, entonces me quedaría que el x es más menos 1. Cuando aplico raíz cuadrada, escogemos más menos 1. O sea que si tomara el valor menos 1 o tomara el valor 1, esta expresión entonces no se podría determinar. Por tanto, me lo quito dentro del dominio. No puedo usar entonces esos valores, ni el menos 1 ni el 1. Bien, ahora, el recorrido, justamente entonces, son los valores que se obtienen en el y. ¿Ya? Entonces, valores que se obtienen en el eje y. ¿Ya? O sea que efectivamente llega como resultado. Vamos a ver que cada función tiene sus propias características. Y por tanto uno en función de esas características puede establecer dichos dominios y recorridos.
¿ya? Por tanto, esa es la idea que yo maneje, ¿cierto? El reconocimiento de los distintos tipos de funciones, ¿ya? Porque para esta función, yo sé que su dominio es tanto. Para esta otra función, yo sé que su dominio es tanto, y lo mismo también con el recorrido. Pero en términos general, para hablar de recorrido, también hay que despejar el valor de x. ¿Ya? Entonces, podemos perfectamente también despejar el valor de x, interpretar. O sea que nuevamente nosotros podríamos despejar el valor de x y hacer este mismo análisis que estuvimos haciendo acá. Es decir, si es que es una fracción, no puede quedarme sobre abajo. Si no es una fracción, entonces me estaría dando cualquier valor, etcétera. E inclusive, también aquí se me escapaba otra clásica que también hay que analizar, pero que es parte de la materia de estudio, es que si te sale un g de x igual raíz cuadrada de 2x menos 1, entonces aquí también habría que considerar que lo que está dentro de una raíz, ¿ya?, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? En cambio, si fuera un h de x y arriba tuviéramos un 3x menos 1 y abajo raíz cuadrada de un x más 1, entonces acá yo tendría que tomar mi x más 1 y hacerlo mayor que 0. No mayor igual. Mayor simplemente porque no me puede caer sobre abajo. Y no me importa lo de arriba. Me importa que mientras se cumpla lo de abajo, yo siempre podré calcular entonces esto. Bien. Entonces, en este momento hemos dado por finalizado el concepto general dentro de las funciones.